Ok, bueno, esta clase, la clase número 13, si no me equivoco, la 14 de hecho, del curso de análisis de procesos químicos, tiene como objetivo seguir revisando el método de simulación de diagramas de flujo, y en particular lo que me interesa es ver el método de simulación de diagramas de flujo basado en un algoritmo de resolución secuencial, ¿ya? Donde básicamente lo que hacemos es primero identificar cómo podemos resolver un diagrama de procesos unidad por unidad, de tal manera de transformar un problema que puede ser muy grande, que básicamente sería un problema de todas las unidades juntas, con todas las variables respectivas, en un problema que es más pequeño, ¿ya? Y un problema que tiene un conjunto de unidades menos grande, ya, más acotado, ¿ya? Y de resolver unos subproblemas, ¿ya? Entonces, básicamente, uh, el tema cuando trabajamos con la simulación de diagramas de procesos es que primero, por supuesto, habíamos conversado que los grados de libertad tenían que ser cero. Si no son cero, no podemos definir un método de simulación. O sea, esto parte con lo que vimos en la clase pasada de análisis de grados de libertad, ¿ya? Y una vez que tenemos este análisis de grados de libertad y que somos capaces entonces de identificar la resolución posible, la posible resolución del diagrama de proceso, entonces tenemos que los grados de libertad de un diagrama de proceso son cero. Una vez que llegamos a eso, la idea sería analizar la simulación, y en este caso vamos a hacer la simulación secuencial. ¿Qué significa eso? Proponer una secuencia de cálculo que resuelva unidad a unidad, por ejemplo, la unidad I, la unidad J, la unidad K, de tal manera que, dadas las variables de decisión que cierran los grados de libertad del diagrama de procesos, ¿ok? Entonces, mediante esa información y la secuencia de cálculo, generar una simulación, ¿ya? De tal manera de resolver finalmente el diagrama de procesos, el diagrama completo, ¿ya? Y resolver el diagrama completo, pero como su nombre lo dice, mediante una secuencia que implique, perdón, la resolución de las distintas unidades por separado. No resolver todo simultáneamente, porque si no tendríamos trabajando con el método simultáneo, ¿ya? Y básicamente, para que se entienda de manera coloquial esto, o como si pudiésemos poner una regla del dedo gordo, cada vez que ustedes se encuentren con un proceso que se parezca a un collar, ¿ya? ¿Cómo son los collares? Básicamente son, por ejemplo, un collar de perlas, que son bolitas que están interconectadas entre ellas, ¿no es cierto? Y estas bolitas que están interconectadas entre ellas se pueden entender entonces como cada una de las perlas como las distintas unidades, vamos a ponerlo así de hecho, unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por ejemplo, este collar de 6, de 7 perlas. ¿Ya? Cada vez que tengamos un diagrama de procesos que se parece a un collar, entonces la secuencia de cálculo, cuando estamos resolviendo un problema de análisis, ¿cuáles son los problemas de análisis? Aquellos en los cuales, por ejemplo, se conoce la información exógena, la información externa del proceso, más las variables de decisión que yo puedo setear en el sistema, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros y nosotras conociéramos la información de las corrientes que están en azul, ¿ya? O la información relacionada con las unidades que miran esto que está en azul, ¿ya? Este problema, cada vez que nos encontremos en una situación donde tenemos un diagrama de procesos que se parece a un collar, implica que la secuencia de cálculo no puede plantearse de tal manera de resolver este diagrama. ¿Por qué? Porque ninguna unidad por sí sola puede resolverse a menos que se conozca la solución de la unidad predecesora. Por ejemplo, si nosotros y nosotras quisiéramos, recuerden que todo esto es para grados de libertad cero, ¿ya? Si nosotros y nosotros quisiéramos partir proponiendo la secuencia de cálculo con la unidad 1, entonces partimos con una unidad 1 de secuencia de cálculo, entonces para resolverla yo requeriría información, por ejemplo, de la corriente A, que está dada, fantástico, entonces la puedo hacer, pero también requiero información de la corriente, por ejemplo, M, que viene ahí. Y esa información implica que tiene que ser obtenida primero por la resolución de la unidad 7. Entonces digo, ok, en vez de resolver partir por la unidad 1, puedo partir por la unidad 7,
Voy a partir por la unidad 7 y por lo tanto entonces requiero, en vez de A, requiero darme M. Perdón, requiero darme B, la corriente exógena de la unidad 7. Requiero darme B. Y resulta que si quiero entonces resolverlo así, igual requiero información de la corriente anterior, N, lo que implica que tengo que resolver la unidad 6 primero. Y eso va a pasar siempre que tengamos un diagrama de procesos que tenga una forma como la que yo les digo. Estas formas pueden ser más intrincadas que este círculo, ya podrían ser, por ejemplo, círculos dentro de círculos, como les puedo mostrar en un momento. En cambio, si es que nosotros y nosotras, en vez de tener este diagrama de procesos, tuviésemos un diagrama de procesos más fácil, por ejemplo, un diagrama de procesos que en vez de ser un collar, fuese, por ejemplo, algo como esto, donde nuevamente tenemos las mismas unidades y tenemos también grados de libertad cero y tenemos también variables exógenas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si nosotras y nosotros planteáramos ahora una secuencia de cálculo, nosotros diríamos, mira, si es que las variables de salida y, por ejemplo, las características de la unidad 1 se conocen, entonces yo puedo resolver la unidad 1 y entonces encontrar la corriente C. Y con la corriente C voy a resolver la unidad 2 para dar la corriente D. Y con la corriente D, la corriente 3, y así la corriente 4, y voy entonces a resolver el diagrama de proceso completo. ¿Ya? Entonces, básicamente, como les digo, coloquialmente, si estuviésemos en una situación que el collar se puede estirar completamente, entonces vamos a encontrar una secuencia de cálculo. Pero si no, entonces no vamos a encontrar. Entonces, esto permite como visualizar que si queremos resolver este diagrama, tenemos que transformarlo en algo que se puede resolver, y eso es lo que yo les comentaba en la clase pasada, que se llama identificación de los reciclos y tearización de las corrientes que impiden la resolución. Ya, por ejemplo, así. Yo les decía, la tearización es equivalente a, o lo podemos entender aquí, como un collar, como una tijera que corta los eslabones que unen los collares, ya que cortan los cordeles que unen los eslabones. Y si observan ahora, yo puedo tomar este collar, y ahora este collar ya se va a transformar en uno que es más parecido a un problema típico como el que estamos viendo, donde aquí estaría, por ejemplo, la unidad 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Ahora sí este problema se puede resolver. Pero resulta, ya, por ejemplo, y voy a poner las unidades, las mismas corrientes azules donde van. Esta es la corriente C, por ejemplo. Entonces la corriente azul conocida está acá, la corriente C está acá y la corriente B está acá. Pero resulta que este problema es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque primero tiene una forma distinta. Ya no es un collar, ahora es una línea. Ya, esa es la primera diferencia. Pero esa diferencia permite que esto sea resuelto de manera secuencial. Primero la unidad A1, después la 2, la 3 y así. ¿Ya? Entonces es distinto desde el punto de vista de su forma, de su topología. Y también es distinto porque este diagrama de procesos tiene una corriente extra. ¿Ya? ¿Qué corriente extra? Si observan, la corriente M, que estaba acá, que yo la dividí en dos, por ejemplo, puedo decir que M va a quedar al lado de abajo de la división. O sea, acá está M. Y entonces, lo que se cortó sería, por ejemplo, M'. Y esa corriente M' es nueva. Entonces acá tendríamos M'. ¿Ya? Y eso implica que este diagrama no es igual tanto por la topología como por los grados de libertad. Porque yo llegué a grados de libertad cero teniendo un número de corrientes originales que ahora no es la misma que el número de corrientes que tengo, porque agregué una corriente extra. Por lo tanto, requeriría un conjunto de ecuaciones para describir esa nueva corriente, ese M'. ¿Ya? Entonces, es distinto por la forma, pero la forma igual bien, porque nos permite plantear una simulación secuencial, pero mal en el sentido de que aparece algo que no quisiera que apareciera, y es el hecho de que ahora los grados de libertad de este diagrama comita, por ejemplo, o teorizado, es mayor que cero, por la aparición de una corriente extra, M'. ¿Ya? Entonces, para solucionar esa diferencia, esas dos diferencias de hecho,
tendríamos que plantear tantas ecuaciones para volver a llevar esto a grados de libertad 0. Lo que tendríamos que hacer es plantear ecuaciones. ¿Y con qué objetivo queremos llevar a grados de libertad 0? Básicamente porque queremos resolver el diagrama original, que tiene grados de libertad 0, entonces tenemos que llevarlo hasta allá. Y las ecuaciones que se plantean, ya que me van a permitir llegar a 0, tienen que ser tantas como propiedades describan la corriente M'. Si, por ejemplo, la corriente M' se describe con el flujo total, composición de A y composición de B, por ejemplo, y la temperatura, entonces esa corriente aporta con 4 incógnitas, porque tendríamos que describir el flujo total, composición de A y B y la temperatura. Eso implica que tendría que plantear 4 ecuaciones para entonces cerrar los grados de libertad. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esas ecuaciones que plantearíamos? Las ecuaciones que plantearíamos serían aquellas que dicen que las propiedades de la corriente M' son iguales a las propiedades de la corriente M. ¿Ya? Y entonces eso implica que sería entonces flujo total, o sea, habría una ecuación para flujo total, para la composición de A, composición de B y la temperatura, por ejemplo. Dice entonces esta expresión, que tiene 4 igualdades, que los flujos de M y el flujo total de M' son iguales, que el XA con el XA de M' son iguales, y así. Entonces, ahora los grados de libertad serían 0, porque básicamente planteamos tantas ecuaciones como propiedades extra aparecen con la aparición de esta corriente nueva. ¿Ya? Y aparte, esa relación de igualdad me genera que este diagrama de procesos aproximado sea igual al diagrama de procesos original, porque la relación de igualdad lo que hace es básicamente generar una ligazón entre esa corriente y la corriente de acá. Y entonces vuelve a transformarse en un collar. ¿Ya? Entonces uno dice, pero ¿para qué hace tanta cosa este señor? O podría decirme usted, este señor, ¿por qué hace tanta cosa si básicamente lo único que hizo fue como plantearlo de una forma como lineal, pero luego igual hay una relación que vuelve a unir todas las cosas? Y tiene toda la razón. Tiene absolutamente toda la razón. Excepto por el hecho de que, vamos a hacerlo así, mira. Tengo acá la corriente 1, voy a poner acá una cajita, porque aquí las cajitas van a ir desde la 1 hasta la 7, hasta la 6, perdón. Luego tengo acá la unidad 7, para no tener que escribirlas todas de nuevo. Y acá está la corriente M, y acá está la corriente M'. Y acá sabemos que necesitamos también la corriente A, la corriente C y la corriente B, que ingresa por acá. Son todas las corrientes que están ahí. Espérame, que se me quedó un poco lenta la pantalla, de hecho se me quedó pegada. Deme un momento que me desconecto de la pantalla y me vuelvo a conectar. Entonces, ahora sí. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí sí. Y ahora sí. Estamos al aire de nuevo. Entonces, ¿qué gracia tiene lo que yo les acabo de contar? Que, si ustedes observan, esta igualdad es como a mayores respecto al modelo, digámoslo así, modelo de las unidades. El problema está compuesto, vamos a decir, por ejemplo, que este modelo de las unidades está definido por las funciones o las ecuaciones de la unidad 1 hasta la unidad 7. ¿Ya? Entonces, este modelo de las unidades, que yo lo voy a llamar genéricamente, ¿ya?, como una función, por ejemplo, f grande, una f así negrita, que está compuesto de todas esas unidades, ¿ya? Fíjense que esas unidades requieren, por supuesto, la información de A, de B y de C. ¿Ya? Y aparte, el modelo de todas las unidades requiere también la información del M'. ¿Ya? Y como resultado, aquí estaría, por ejemplo, las variables de decisión, y como variables incógnitas aparecen todas las X, que serían las corrientes intermedias. Vamos a ponerlo así directamente, intermedias, más la corriente M, la corriente de salida.
y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Y aparte, tenemos esta expresión que dice que m' es igual a n. ¿Ya? Entonces, si observan, este sistema de ecuaciones que está acá tiene una estructura que se parece mucho a un método de simulación que es el método de punto fijo. ¿Por qué? Porque básicamente, si es que yo pudiese, por ejemplo, este modelo f, ¿ya?, manipularlo algebraicamente, manipular algebraicamente o secuencialmente, como lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, ese modelo f mayúscula grande lo podríamos transformar en un modelo como este, G, que necesita información de A, de B, de C y de M', ¿ya? Y de las otras variables, por ejemplo, que también están metidas ahí adentro, pero finalmente la resolución de solamente esta parte, sin fijarme en la otra, la parte de la relación de igualdad, me va a entregar como resultado, si es posible, obtener la variable m. Entonces lo que puedo hacer a continuación es utilizar la otra ecuación, que es la que une la variable m con la variable m', la nueva, y básicamente entonces agregarla acá. M' es igual a m. Y entonces este sistema de ecuaciones se puede resolver por el método de punto fijo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que podemos hacer es iterar con m', darse un valor de m', dado, por ejemplo, y a partir de ese valor dado, entonces, resolver g con las variables que son fijas más la variable m' para obtener entonces m. Y luego preguntarse si es que son iguales o no. M' menos m, por ejemplo. ¿Son iguales? Una tolerancia, por ejemplo. Una norma, por ejemplo. Vamos a escribirlo bien. Acá en este punto de la resolución podríamos poner un rombo, porque vamos a hacer una pregunta. Podríamos preguntarnos si es la distancia de m' respecto a m menor a una determinada tolerancia. Y si es así, entonces ok. Y si es que no es así, entonces, por ejemplo, podríamos ocupar la ecuación de igualdad para decir que m es igual a m' y entonces volver a resolver esto. Y entonces resolvemos un sistema que es un sistema como un collar, usando una aproximación lineal más la ecuación que preserva la forma del diagrama. ¿Ya? Y eso es básicamente el método que se utiliza para manejar los reciclos en el método secuencial. ¿Ya? Entonces eso es el tema. Y por ejemplo, si tuviesen otro reciclo, imagínense por ejemplo esto. ¿Ya? Entonces en este caso, si yo defino cortar esta corriente, igual me va a quedar otro reciclo. El reciclo que relaciona las corrientes 5, 6 y 7. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Volver a hacer lo mismo. Volver a cortar otro elemento. Otra corriente. Por ejemplo es, y al cortar esa corriente, ahora ese collar yo lo puedo tomar desde un extremo y ese collar se va a transformar en una línea y por lo tanto también va a ser resuelto. Pero en ese caso voy a tener que agregar otra restricción y esa restricción va a ser que n' va a ser igual a n, por ejemplo. Y entonces voy a tener que iterar con n' y con n. O sea, me voy a tener que dar n' y n al mismo tiempo. ¿Ok? Y voy a tener que hacer dos comparaciones. ¿Ya? Y básicamente de esta forma puedo manejar los reciclos. Entonces, ¿cómo se buscan los reciclos y cómo se escogen las corrientes de teorización? Eso es materia que lo vamos a ver un poco más adelante, pero como les decía, la idea ahora es aplicar. Y entonces la idea es aplicarlo con este ejemplo que está acá, que es el diagrama de Otto-Williams, donde básicamente ya hicimos el análisis de grados de libertad, llegamos a que era cero, siempre y cuando se conocía, voy a ponerlo en verde, los flujos de entrada, se conocía también el volumen y la temperatura, y se conocía también, teníamos que conocer la fracción de purga. Necesitamos 5 variables definidas para resolver el diagrama de procesos. ¿Ya? Pero resulta que ahora, como esto es un diagrama de procesos, que para resolverlo tuvimos que teorizarlo, tuvimos que cortarlo, entonces teníamos que definir una nueva
restricción de igualdad, que básicamente me va a decir que, en este caso, el FR, que es la variable que se definió como la que ingresa al reactor, tiene que ser igual a este GFR, que es la variable imagen de la resolución del flowchart lineal. Entonces, para resolver este problema, tenemos que resolver de manera iterativa, dándose un valor de un reciclo, y por supuesto, los valores de FA, FB, V, T y eta, resolver de manera secuencial el reactor, el intercambiador, la columna, el decantador, perdón, la columna y el separador. Y de esa forma obtener este valor que está acá. Y entonces, como esa es la resolución de un problema que es un problema lineal, luego tenemos que ver si es que la resolución del problema lineal coincide con la resolución del problema del collar, y eso implica entonces preguntarnos si estos dos son iguales. Si no son iguales, entonces aplicamos la ecuación de punto fijo, reemplazamos ahí y volvemos a resolver el problema. ¿Ok? Entonces básicamente esa es la idea del método que vamos a implementar, y quisiera preguntarles antes de comenzar si tienen dudas. ¿Queda claro entonces? Ok, entonces, para efectos de ordenarnos, ¿ya? Una vez que terminamos de hacer el análisis de grados de libertad y tenemos la secuencia de cálculo, ¿ya? Eso es como offline, si quieren, o fuera de la programación, lo que tenemos que hacer a continuación es ser capaces de simular, bueno, lo que tendríamos que hacer lo voy a poner grande y después lo voy a dividir en distintos subproblemas. Entonces lo que vendría a continuación sería simular el diagrama, en este caso con reciclo. ¿Ya? Pero para simular el diagrama con reciclo, usando el método secuencial, requerimos primero, ¿ya? Tenemos que ser capaces de simular cada unidad, porque de lo contrario no vamos a poder simular el diagrama completo. Si no podemos simular cada unidad, no tiene sentido, porque básicamente no podríamos aplicar esta secuencia. Después, una vez que tenemos un check, lo que tendríamos que hacer sería simular el diagrama lineal o diagrama teorizado. Y una vez que, y básicamente eso implica que somos capaces de conectar todas las unidades excepto el reciclo o los reciclos. Y una vez que tenemos simulado el diagrama lineal teorizado, entonces simular el diagrama lineal o teorizado, incluyendo la ecuación de punto fijo. Y de esta forma entonces resolver el método con reciclo. Y ese es el orden en el cual tendríamos que trabajar. ¿Ya? Y les muestro estos pasos porque cada uno de estos pasos yo los relacionaría con guardar archivos. ¿Ya? De tal manera de que si me funcionan las unidades, entonces yo tengo un archivo que simula las unidades. Y luego, si es que no soy capaz de encontrar un diagrama lineal teorizado, simulado, entonces yo sé que el problema no va a estar en la simulación de cada unidad, porque yo sé que lo anterior funcionó. Y luego se aplica lo mismo. Si ya logré que simulara el diagrama lineal teorizado, entonces ahora puedo resolver con el método de punto fijo, no antes. Porque si me meto directamente al método de punto fijo, nos vamos a equivocar y no vamos a saber dónde diablos está el error. Entonces, como modo de sugerencia, de consejo, cuando nos enfrentamos a un problema complejo, la idea es transformarlo en un problema menos complejo. ¿Ya? Ok, entonces ahora sí, vamos a voy a dejar de compartirles la pantalla por acá y me voy ahora a fijar en la pantalla que está en mi escritorio. En este caso esta es la pantalla que les quería mostrar. ¿Ya? ¿Qué es esta pantalla? Esta pantalla muestra un archivo que ustedes tienen a su disposición y que corresponde a la definición de los parámetros básicamente y de las variables de decisión del reactor de Otto Williams, ¿ya? Entonces voy a aumentar la letra para que se pueda ver un poco mejor, ¿ya? Entonces, esto está en herramientas, un
Un momento que eso está en... ah, un momento. Herramientas. No, esto es del teléfono. Entonces, esto está en MATLAB, acá, en preferencias, aquí está. Voy a aumentar el tamaño de la letra para que se vea un poco mejor. Ya, perdonen la pérdida de tiempo acá, pero creo que es importante que ustedes vean bien. Y ahora sí creo que se va a ver un poco mejor. Ya. Ok, entonces, como les comentaba, esta sería nuestro archivo inicial que se llama el archivo principal de Otto Williams para comenzar. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene las variables de decisión, ¿ya? Tiene la definición de los parámetros, ya en este caso el casero, la energía de activación y la densidad que era requerida para el modelo. Y tiene también asociado unos costos, que son básicamente con lo que vamos a evaluar después, cuál es la mejor combinación de variables de decisión para, por ejemplo, minimizar los costos. Eso lo vamos a dejar ahí en pendiente todavía porque me interesa más lo otro. Ya, entonces vamos a partir desde acá. Y la idea, como les comento, es que siempre me puedan interrumpir de tal manera de que yo los pueda ayudar inmediato, ¿ya? Entonces, como les decía, lo primero que tendríamos que hacer es ser capaces de encontrar ser capaces de eso, de encontrar la resolución de un método de cada unidad por separado, y entonces tendríamos que primero generar una función para cada una de las unidades que queremos resolver, ¿ya? Y si ustedes observan el problema el modelo, ¿ya? El modelo de los distintos equipos, con la excepción del reactor, el resto de los modelos son triviales, tienen una resolución trivial, ¿ya? Básicamente, ustedes pueden observar que el reactor tiene una expresión no lineal, pero el resto de los elementos es bastante no lineal. Perdón. Una solución bastante de reemplazo de variables, simplemente. Por ejemplo, el intercambiador de calor que dice que las corrientes de entrada son iguales a las corrientes de salida. Entonces esos modelos no son necesarios simular con el F-Sol, simplemente se pueden despejar a mano y luego meter el despeje ahí, ¿ya? Entonces, dicho eso, cada unidad se va a resolver despejando, con la excepción del reactor, que ese sí lo vamos a resolver con el método de Newton, con el F-Sol. ¿Ya? Entonces voy a partir revisando justamente la unidad asociada al reactor que está acá, ya que ustedes también la tienen en su poder, ¿ya? Y que corresponde ahí, como ustedes dicen, a una función que se llama Otto Williams Reactor, ¿ya? Y esta función Otto Williams Reactor admite tres variables de entrada. Admite la primera variable de entrada, que es x, que corresponde al vector de incógnitas, son las corrientes incógnitas. La variable u, que son las variables de decisión, o sea, aquellas que se van a conocer. Y el vector de parámetros alfa. ¿Qué significa cada cosa? Ustedes mismas y mismos pueden verlo en la descripción. Dice que x va a ser, el ff, perdón, va a ser definido como x. O sea, el primer argumento corresponde a la corriente de salida del reactor. La corriente de salida del reactor tiene ese nombre, ff. ¿Ya? Y ff tiene 6 elementos, desde el 1 hasta el 6, y corresponde a la variable a iterar en el método de Newton. O sea, son las incógnitas. ¿Ya? Luego, si observan, aparece la descripción de alfa. ¿Qué es alfa? Es un vector que tiene los parámetros de casero ordenados en las primeras 3 posiciones, luego los parámetros de la energía de activación ordenados en las siguientes 3 posiciones, o sea, de la 4 a la 6, y finalmente la densidad, que está en la posición 7 del vector alfa. Finalmente, tenemos la variable u, que corresponde a las variables de decisión, o sea, las variables que se van a mantener fijas para cada simulación, pero que podrían cambiar entre simulaciones. Y se define como el flujo de A, flujo de B, la temperatura, el volumen del equipo. Esas serían las 4 primeras posiciones. Y luego las 6 siguientes, desde la quinta hasta la décima, corresponde a los flujos máximos parciales del reciclo. Porque tenemos que conocerlo, porque esa es la variable que nos vamos a dar y que vamos a meter dentro de la ecuación de punto fijo. ¿Ok? Entonces, yo voy a, por ejemplo,
Voy a separar esta pantalla en dos, vamos a ver si ustedes pueden verla también. Por ejemplo, voy a poner este left and right, así por ejemplo. Entonces acá ustedes tienen el archivo inicial a su izquierda y acá tienen la función de Otto Williams. ¿Okay? Entonces básicamente tendríamos que, como les decía, primero ir probando unidad a unidad, si es que esto funcione. Y lo primero que tendrían que hacer ustedes sería plantear las funciones que luego van a ser resueltas con el método de Newton. Por ejemplo, si seguimos hacia abajo, observarán que una vez que se definen las variables, lo que se hace con esas variables es, de manera ordenada, primero definir un vector f que va a corresponder a las funciones que corresponden a los balances de materia para la unidad, para la corriente A, B, C, E, G y P. Ahí están todas las unidades acá, las 6 balances de materia. Y para llegar a eso hay unos pasos intermedios que corresponden al reemplazo de ciertas variables que son intermediarias, por ejemplo, el reemplazo de la fracción másica, x. ¿Ya? ¿Por qué el reemplazo de la fracción másica x? Porque si es que nosotros iteramos con los flujos de salida, ¿ya? Los flujos de salida iterados en cada iteración nos permite conocer una fracción másica. Es cosa de sumarlos y esa suma usarla como denominador para cada uno de los flujos. Ahí tengo de inmediato las fracciones máxicas. ¿Ya? Y luego puedo hacer lo mismo con la cinética. Porque como conozco los parámetros, ¿ya? Y como conozco los parámetros, entonces puedo entonces multiplicarlo, obtener la constante cinética y luego multiplicarlo por las composiciones correspondientes. ¿Ya? Entonces básicamente no me voy a detener mucho en eso, son los mismos balances que ustedes tienen en su poder, ¿ya? Porque esto es irrelevante acá, pues, como les decía, ya a esta altura tenemos que saber hacer esto. ¿Okay? Entonces me voy a enfocar directamente en el archivo principal que está a la izquierda y voy a intentar resolver cada una de las unidades. Entonces parto con la primera unidad, 1. ¿Y por qué voy a partir con esa unidad 1? Porque básicamente corresponde desde la secuencia de cálculo definida a la primera unidad a resolver. Entonces vamos a la unidad 1 reactor, entonces la idea es resolver la unidad 1 que es equivalente al reactor, porque es la primera unidad respecto a la secuencia de cálculo. Y para resolverla, como les decía, vamos a usar el método de Newton. O sea, esta función necesita las incógnitas a ser iteradas, las variables de decisión y los parámetros, y me va a devolver los balances igualados a cero. ¿Cuándo vas a ver el fsolve que obtuvo solución? Cuando todas las funciones sean cero, lo que es lo mismo a cuando la norma sea cercana a una determinada tolerancia, o menor que ella. ¿Ok? Entonces vamos a resolver la unidad 1 y para eso entonces vamos a armar primero los vectores que se van a mantener fijos. Primero vamos a armar el vector U, vamos a ponerle U por ejemplo del reactor, U-R, que va a corresponder al vector que define las variables de decisión del reactor y en el mismo orden que ahí aparece, eso es súper importante. Entonces el primer elemento corresponde a FA, que está definido en el archivo principal con esa nomenclatura, FA. Luego, el segundo elemento corresponde a fb, y entonces el segundo elemento del vector u que voy a pasarle a la función va a ser fb, que está definido en el archivo principal como 13.000 libras hora y tiene el nombre de la variable es fb minúscula. Luego tenemos que definir la temperatura, que es la tercera variable, entonces tenemos temperatura, que en este caso tiene el mismo nombre, T. Luego tenemos el volumen, como la cuarta. Y finalmente tenemos que para resolver el reactor tenemos que conocer un estimador del reciclo, que es un vector de 6 componentes, una para cada composición, o sea, para cada elemento. Entonces, como no definimos ninguno, tenemos que darnos un valor, ¿ya? Porque si no, no podemos resolver el reciclo, porque requiere esa información. O sea, no podemos resolver el reactor porque requiere la información del estimador del reciclo. Entonces, vamos a darle un valor, ¿ya? Y ese valor, lo voy a poner acá arriba, va a ser el estimador del reciclo, que no tengo idea cuánto vale, ya porque no he resuelto nunca este diagrama. Pero como no tengo idea cuánto vale, y yo les decía que podemos resolver un diagrama de proceso aproximado, lo que yo podría hacer en una primera etapa
es resolver un diagrama de procesos aproximado que no tiene reciclo. Y eso implica entonces que podríamos darnos un primer iterador de la corriente de teorización como un vector de 6 ceros. Esos 6 ceros representan el flujo de reciclo, el flujo másico parcial de reciclo de A en ese orden. B, C, E, P, E, G, P, E, G y P, perdón, así. Esos son los 6 componentes que están ahí, que tienen 6. Entonces ahora sí podemos ponerle FR. ¿Ya? ¿Y por qué le puse 0 y otro valor? Porque no sabía con qué partir, y un flujo de reciclo que tiene todos flujos parciales 0 implica que no hay reciclo. Igual puede ser, podría ser. O sea, tiene sentido físico al menos. Entonces estas van a ser las variables de decisión del reactor. En la iteración 1, la iteración inicial del punto fijo. ¿Okay? Vamos a definir también el vector alfa, por ejemplo, A del reactor, lo voy a poner con mayúscula, que corresponde a los elementos parámetros que van a ser los caseros, que están definidos acá como un vector columna, como acá los llama con vector columna, estamos perfectos. Entonces este va a ser casero, las siguientes 3 filas del vector columna, de acuerdo a esto, van a ser EA, la energía de activación que tiene ese nombre, EA, y finalmente el otro es ρ, que está definido acá con minúscula. Y acá que tenemos, estos son los vectores de parámetros. ¿Okay? Estos van a mantenerse fijos. Ya. Y finalmente, si quisiéramos resolver esto con el método de Newton, entonces Newton requiere un iterador inicial de la variable incógnita, un x0. Y el x para el reactor corresponde a los flujos de salida. Ahí aparece que es el flujo de salida, que tiene 6 elementos. Yo sé que tiene 6 elementos porque lo definí ahí arriba, y aparte porque los grados de libertad son 0 ahora para el reactor, lo que implica que el mismo número de ecuaciones, 6, es igual al mismo número de elementos incógnitas. O sea, son 6. Entonces, el iterador inicial de x0 es el ff, que realmente es un ff que va a ir desde A hasta P. Son 6 elementos. Vamos a poner ahí no se me olvide que son 6 elementos. Y nuevamente, como no tengo idea cuál es el valor de iterador inicial, podemos aplicar esta idea que le explicaba a algunos compañeros y compañeras que me pidieron ayuda en la evaluación 1, el concepto de homotopía. Y que básicamente implica que, como no sé nada, entonces voy a decir que el iterador inicial es igual a las corrientes, sus respectivos valores, pero a la entrada. O sea, el iterador inicial del flujo másico parcial de A va a ser igual a la suma de los flujos de A que ingresan. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque eso es asumir que no hay reacción química. Y eso es una solución que, bueno, quizás no sea la mejor, pero es una solución que físicamente es factible, que es cuando no hay reacción química. ¿Ya? O sea, tiene un sentido, no es un valor que medía así arbitrariamente. Entonces, como los elementos de X son los flujos molares parciales y son desde A hasta P, entonces voy a decir que el primer elemento va a ser FA, que sería el flujo que ingresa de A al reactor, más el primer elemento del FR1, que corresponde a el flujo de A, o sea, el flujo de entrada de A, más FR1. Luego voy a hacer lo mismo con el siguiente, FB, más FR, ahora 2. Y con el resto, desde el C hasta el P, no ingresan por otro lugar más que por el flujo de reciclo. Por lo tanto, puedo poner que para las posiciones 3 en adelante, voy a poner simplemente que es el FR, posición 3, hasta la posición 6. Y entonces, básicamente, acá lo que hice fue generar un vector apilado, donde la primera fila es la suma de las A que ingresan. Lo que ingresa por arriba, FA, y lo que ingresa por el reciclo. En el
B lo mismo, lo que ingresa por arriba más lo que ingresa por el reciclo. Y en el FC hasta el P, en este caso los 4 siguientes, van a ser simplemente el flujo que ingresa por efectos del reciclo. O sea, esto que les estoy marcando ahí en la pantalla. ¿Ok? Entonces, con esa info, tenemos el iterador inicial, variables de decisión y parámetros. Yo podría entonces resolver el método, el reactor. Entonces podemos hacer un F-test que corresponde a probar primero la función. Y eso igual yo les recomiendo hacer. Les recomiendo hacer porque de esa forma son capaces de identificar si es que la unidad básicamente sigue una secuencia lógica de cálculos y es la que ustedes esperan. Y el F-test consiste simplemente en llamar a la función antes de resolverla. Entonces, para llamarla tenemos que entregar todos los valores y vamos a poner que vamos a darle como valor de la incógnita del iterador inicial, que está definido un poco más arriba, como vector de variables de decisión el UR, U-R, y como parámetros el alfa que lo definí en el main, lo definí como A mayúscula R, así. Entonces esto es simplemente el F-test. Y la idea de esto es, como les digo, probar simplemente que la función hace lo que tiene que hacer. Vamos a ponerle save, vamos a guardar, le voy a dar run. ¿Ya? Y básicamente, lo que voy a observar es que el UR básicamente corresponde a los elementos que había definido, que son 10 elementos, que son las variables de decisión del reactor más los 6 flujos de reciclo. El vector de parámetros corresponde a 7 elementos porque son K0, que tiene 3, EA, que tiene 3, y luego la densidad. Y finalmente el X0 es un elemento que tiene 6 variables, las cuales son FA, FB y los flujos que ingresan por los reciclos. Luego le doy un step in y voy a ingresar a la función y básicamente voy a observar cómo el FF ahora el X ahora se llama FF, el K0, el EA y el ρ corresponden a los valores que habíamos definido acá, por 10 elevado a 9, 12, 15, fíjense, ahí está. 10 elevado, bueno, se ve más o menos nuevo porque está, pero corresponden a eso. El FA corresponde a las posiciones 1 del vector U y así sucesivamente. El FR tendría que ser un vector de ceros, que lo es. Y a partir de eso entonces vamos a armar esta vector F, que corresponderá a la solución o al valor de los balances que van a ser 0 cuando obtengamos solución. Y entonces tenemos la definición de las composiciones, que van a ser, las dos primeras van a tener un valor distinto de 0 y las siguientes van a ser puros ceros porque en el primer iterador asumimos que salía solamente A y B. Luego tenemos la cinética, ya que son 3 cinéticas. Y finalmente, con toda esa info, podemos ahora reemplazar esta información en los modelos, ya que ustedes ya tienen, que están despejados en 0, entonces serían balance de materia A, B, C, E, P y G, o sea, G y P, perdón, ahí están. Y básicamente con esto saldríamos. Y este F que está acá correspondería a la salida de F. Y aquí si observan, tiene un valor, el F-test, de, a continuación se los digo, el F-test es un valor tiene del orden de 10 elevado a 5. Y ahí tiene 10 elevado a 5 porque básicamente el iterador inicial que nos dimos no era el correcto, pero es un iterador inicial que luego podemos mejorar. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle continue y básicamente ¿qué implica lo que acabo de hacer? Que hasta acá la definición al menos funciona. Que la unidad que yo reemplacé acá sigue una estructura y una secuencia lógica que podría resolver el problema. Y aquí, ojo, cuando estén en esta, de fijarse bien en los signos, ¿ya? Lo que desaparece con signo negativo y lo que aparece con signo positivo, para que después no tengamos problemas. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos ahora a resolver con el método de Newton. ¿Y cómo vamos a resolver con Newton? Vamos a usar la función fsol. Con Newton, entonces vamos a ir con el fsol. Y básicamente, para usar el fsol, que sería, entonces, encontrar los valores de x que hagan que este f que ustedes ven acá sea
prácticamente 0. Entonces para eso vamos a llamar a la solución, que sería la solución, X solución, por ejemplo, del reactor, con el F solución del reactor, vamos a poner para ver cuánto es el valor de la norma, va a ser igual a F solver. Y aquí entonces, si ustedes recuerdan, tenemos que el primer argumento del método de Newton implementado en MATLAB corresponde a el nombre de la función, en este caso Otto Williams Reactor. El @x implica que, como el x es la primera variable, lo que está diciendo que es que va a iterar con el primer vector de los tres que admite como dominio, que el segundo vector de dominio va a ser el UR, que yo lo definí ahí arriba, que tiene que tener el mismo nombre, y el alfa, que correspondería al AR. Y necesitamos el siguiente argumento, que corresponde al iterador inicial, que le vamos a poner x0. Entonces con esto deberíamos poder resolver el método del reactor, y entonces vamos a guardar, y entonces le ponemos run. ¿Por qué no le puse un debug, por ejemplo, nuevamente acá, antes de ingresar al FSOL? Porque yo ya sé que la función va bien, porque básicamente ya la revisé. Reemplaza las incógnitas, las variables de decisión y los parámetros en las ecuaciones, y esas ecuaciones están igualadas a 0. Entonces, básicamente ahora es cosa del método de Newton que ojalá resuelva el problema, y si es que no, tenemos que adimensionalizar o buscar otro iterador inicial. Entonces, observamos que, de acuerdo a lo que dice esto, la ecuación se resolvió. ¿Ya? ¿Y qué implica eso? Que básicamente la tolerancia es menor o igual a un determinado valor, y por lo tanto estamos súper bien. Y la solución que nos entrega es básicamente soluciones que desde el punto de vista físico tienen sentido. ¿Por qué tienen sentido desde el punto de vista físico? Porque disminuye A y B. ¿Ya? Y se genera entonces el resto de los componentes, ¿ya? Porque la suma de ellos, la suma de estos elementos que están acá, si nosotros le ponemos, por ejemplo, la sumatoria de X solución, esto es sumatoria de X solución del reactor, ese valor coincide con FA más FB, ya preserva el balance de materia. Ok, entonces básicamente son flujos positivos, los reactantes desaparecen, aparecen productos, que son los que están acá abajo, y básicamente podemos indicar que el balance se preserva, por lo tanto la solución tiene sentido desde el punto de vista físico. Ya. Tenemos eso entonces, y a continuación, como hemos chequeado que la unidad reactor se puede resolver, pasamos a resolver entonces la siguiente unidad, que corresponde a la unidad, resolver unidad 2, que corresponde al intercambiador de calor. Y acá lo que yo les decía era que los modelos son tan sencillos, porque son modelos simplificados, que básicamente, si observan, el intercambiador de calor está en una función que se llama Otto Williams intercambiador de calor, y admite el valor de la entrada, FF, ¿ya? Y entrega el valor de salida directamente, porque como no necesitamos la temperatura, el intercambiador de calor se modela como un tubo simplemente. Y como lo que nos interesa son los flujos parciales se preservan. Entonces resolver este sistema de ecuaciones con un método de Newton es como matar una mosca con un rifle. Entonces en vez de eso simplemente despejamos. Y el despeje en este caso es inmediato. Lo que entra es igual a lo que sale. Y lo que sale es la incógnita del intercambiador de calor. Entonces ahora resolvemos la unidad intercambiador de calor. Y para eso entonces tendríamos que ya no usar el método de Newton, sino simplemente decir que la salida del intercambiador de calor ahora, ponerlo así, X solución del intercambiador de calor, sería igual a despejar la entrada del intercambiador de calor, y para eso tenemos esa ecuación que está ahí. ¿Ya? Sería simplemente, no ocupamos el método de Newton porque, como les digo, no se itera, simplemente se despeja. Esta función lo que hace es despejar. ¿Ok? Y lo que me falta entre medio es una ecuación de conectividad, o ecuación de uniones topológicas, donde básicamente lo que vamos a decir ahora es que la salida del reactor corresponde a la entrada del intercambiador de calor. Y eso se expresa así. FF es igual al X solución R. ¿Ya? Y eso básicamente lo que está diciendo es
out, esto es equivalente a decir out del reactor, es igual al in del intercambiador de calor. Esta es una ecuación que es trivial, porque básicamente dice que una cosa es igual a la otra, pero desde el punto de vista del orden y del aplicar los elementos que yo les explicaba, tiene sentido en las clases pasadas. ¿Por qué? Porque básicamente las unidades tienen variables locales. Por ejemplo, la resolución de la unidad 1 se llama x sol r. Y luego, esa variable local se transforma en una variable global, porque la conecta con otra unidad. Entonces, básicamente, de esa forma como que estamos aplicando las ideas. Aquí vamos a agregar un disclaimer que diga que básicamente es un simple despeje, por lo que no se requiere el método de Newton. Entonces, esto podemos dar fe que funciona, porque es lo que entra igual a lo que sale. Entonces vamos a seguir con la siguiente unidad, que correspondería a, en este caso, vamos a copiar y pegar, la unidad 3 en el orden de secuencia, que sería el decantador. Y nuevamente, como les explicaba, estos modelos son tan sencillos que el decantador, por ejemplo, también se puede ver de la misma forma. Al final, como lo que entra es igual a lo que sale y como los modelos son lineales, simplemente se puede despejar. Fíjense que acá, ese modelo que yo les mostré en el PDF de la clase pasada, está representado acá. Dice, conocido el flujo de ingreso del decantador, entonces el decantador tiene dos salidas, FD y FW. El FD, que correspondería a el elemento G, ¿ya? O sea, el FD que correspondería a lo que sale por abajo, perdón. El FD que correspondería a lo que va por arriba, ¿ya? Tiene en su componente G un valor de 0 porque por arriba no sale nada del componente G. Por eso ahí dice eso, el componente G. Y en cambio, para el resto de los componentes distintos de G, lo que sale por arriba, lo que sale por arriba es igual a el flujo másico parcial. O sea, básicamente con la excepción de G, todo sale por arriba, lo que implica que por abajo, por el FW, va a salir G y el resto van a ser puros flujos que son iguales a 0. ¿Ya? ¿Por qué lo dejo iguales a 0? Porque para ser ordenado. ¿Ya? Porque básicamente cada corriente la voy a definir con 6 elementos. Entonces, aun cuando sé que los elementos de W van a ser en su mayoría 0, igual lo voy a dejar con 6 elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver la unidad 3 y básicamente entonces lo que tendríamos al resolver la unidad 3 nuevamente es simplemente despejar. No necesitamos entonces el método de Newton. Entonces nuevamente podemos poner el mismo disclaimer acá, que es un simple despeje, por lo tanto no se requiere Newton. Y también nos falta la ecuación de conectividad antes de resolver, que básicamente nos va a decir que la solución de este que está acá, el X sol HE, corresponderá a la entrada del decantador, o sea, al F, en este caso X. Entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo es indicar que la salida del intercambiador de calor es igual a la entrada del decantador. ¿Ya? Y nuevamente, o sea, estos balances son triviales, por lo tanto, podemos estar convencidas y convencidos de que estas unidades funcionan. ¿Ya? Pero lo lógico sería ir probando unidad a unidad. Así que me lo voy a saltar en aras del tiempo. Entonces, una vez que resolvemos el decantador, la unidad que sigue, de acuerdo a nuestra secuencia, corresponde a la unidad 4, que la unidad 4 corresponde a la columna. 4 que corresponde a la columna. Y para la columna entonces tenemos, acá está la columna también, el modelo simplemente, como les comentaba, es muy similar. Nuevamente es un simple despeje, porque como les decía, el objetivo no es enfocarnos mucho en la resolución de las unidades, sino más bien en esto de las conectividades y eso, porque estamos hablando del método de flowchart. Entonces vamos nuevamente a poner el mismo disclaimer, que como el modelo es tan sencillo, despejamos. Y necesitamos la ecuación de conectividad, y la ecuación de conectividad lo que va a decir es que el FD, que corresponde a una de las salidas, ¿ya?, va a ser equivalente a lo que ingresa acá. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá, para hacerlo como, para seguir la idea de las unidades, vamos a poner que el X top,
del decantador y ya tenemos el X-bottom. Son las salidas del decantador, y luego vamos a decir que lo que ingresa al decantador va a ser igual al X-top. Y de esa forma estoy diciendo que el tope, out de tope, del decantador es igual a la entrada de la columna. Y por último, una vez que tenemos la unidad 4 ya resuelta, entonces vamos a tener dos cosas. Vamos a tener un X nuevamente top, y vamos a obtener el X bottom. Voy a poner X bottoms. Esa es la parte de abajo. Entonces una vez que tenemos eso, lo que correspondería ya es resolver la última unidad, que corresponde a la unidad del splitter o el separador. Separador, o también el que está relacionado con la purga o con el reciclo. Ya, es lo mismo. Y esa unidad, nuevamente, al igual que la otra, tiene un modelo muy sencillo, así que simplemente lo vamos a sacar. Y entonces vamos a poner que para resolver esto entonces tendríamos dos salidas, entonces sería X del reciclo y X de purga. Serían las salidas del splitter. Y requeriríamos acá, fíjense, dos cosas. Requeriríamos el F fondo, que correspondería a la parte de abajo de la columna. Entonces vamos a poner nuestra ecuación de conectividad, que dice entonces que el F fondo, que es la entrada al splitter, va a ser igual a la salida por la parte de abajo de la columna. ¿Ya? Esto quiere decir entonces que la salida del fondo, de la columna, corresponde a la entrada del separador. Okay. Y básicamente lo que acabamos de hacer acá, paso a paso, es simplemente programar la secuencia de cálculo. La secuencia de cálculo no es otra cosa que cada uno de los elementos que cada una de las unidades resuelta de manera secuencial, conocida la resolución de la unidad anterior, siguiendo esta secuencia de cálculo. Un detalle sí, el orden de los componentes es un poco distinto, es A, B, C, E, P y G. ¿Ya? ¿Por qué lo sé? Porque básicamente me di cuenta en el decantador que el elemento sexto corresponde al compuesto G. Eso implica entonces que están ordenados de esta forma, se me había olvidado. ¿Ya? Es el G, por lo tanto acá es hasta el G. Y ahí, el orden es el mismo siempre, ya les puedo dar fe de eso si ustedes, por ejemplo, abren, vamos a guardar, si ustedes abren el modelo del reactor, ya van a observar que el último elemento, este que está acá, el F6, corresponde a la ecuación que produce G, que es la última ecuación, es la K3, que es la degradación del compuesto de interés P para producir G, en signo positivo, por lo tanto ese es el balance a G. Ok, entonces sigo esto y ahora básicamente voy a guardar, y lo que hay acá es una simulación del diagrama cortado, tearizado, ¿ya? Con el collar abierto. ¿Ya? Entonces implica eso que la solución de esto básicamente va a ser una solución de un problema aproximado. ¿Ya? Entonces podemos, por ejemplo, y antes de salir, vamos a decir que una vez que resolvamos la unidad 5, que corresponde al separador o purga, vamos a definir como el GFR a la salida del splitter. Esto es la imagen del reciclo, que es el que voy a usar luego para plantear la ecuación de punto fijo. ¿Ya? Ok, entonces guardo y vamos a ver si funciona. Ya sabíamos que funcionaba hasta el F-solve, así que me voy a saltar hasta allá. ¿Ya? Entonces resuelvo, tengo la solución, entonces defino ahora la ecuación de conectividad, acá está la ecuación de conectividad, ahora se define un FF que va a ser la entrada al intercambiador de calor, lo resuelvo, ¿ya? Que básicamente me va a decir que lo que entra igual a lo que sale, lo cual es evidente, luego hago la ecuación de conectividad, aparece Fx, el cual va a ser el ingreso al decantador, y ahora por el decantador van a salir dos corrientes, por el tope,
Una corriente que tiene 6 elementos y el sexto es 0, porque es el compuesto que sale por abajo, y una corriente de fondo que tiene solo elementos ceros, excepto el de más abajo, que sale completamente por abajo, que no sale por arriba, por el sobrenadante. Luego, esa solución la transformamos en la entrada de la columna, ahí está el FD, que es la entrada de la columna, resolvemos, y entonces fíjense que por el tope va a salir solo el producto P, que es el quinto elemento, ¿ya? Que es de esperar que eso pasara, porque eso decía que se separa, se obtiene puro, y por el bottoms tenemos todos los elementos excepto el G, puesto que no entró nada de G. Ahí está. Hacemos la conectividad, está acá, y entonces con la conectividad ahora podemos resolver la última unidad, la cual requiere el F fondo, y aparte requiere la variable eta, que la variable eta corresponde a la fracción de purga. La fracción de purga ya está definida ahí arriba, por lo tanto resolvemos, y ahí está entonces, XR. Y el XR corresponde a la imagen del reciclo, y esa imagen del reciclo queda reflejada ahora por esta ecuación que está acá. Entonces, básicamente, lo que acabamos de hacer es resolver un problema aproximado. Entonces, como este problema aproximado funciona, lo vamos a guardar con otro nombre, porque la idea no es perder esto, que si nos equivocamos, seamos capaces de encontrar los errores. O sea, si nos olvidamos de la convergencia del método de punto fijo, esto ya funciona, y entonces a esto le voy a poner Main Otto William lineal. ¿Ya? Porque esto es un archivo que ahora tiene esa característica. ¿Ya? Resuelve el problema lineal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle ahora el problema de reciclo, entonces vamos a guardarlo con otro nombre, que es donde vamos a seguir escribiendo, y ese va a ser reciclo, se va a llamar. Y entonces el método con reciclo ahora lo que tenemos que hacer es implementarlo, y para eso vamos a tener que generar un loop, pero la idea primero es saber cómo funciona el loop, y el loop va a funcionar reemplazando los valores del reciclo hasta que converja el método, lo que implica que el reciclo y su imagen sean prácticamente iguales. ¿Ya? Y para eso requerimos definir algo que compare, una variable que compare el reciclo que me doy con su imagen. Y esa variable se va a llamar comp, ya es un vector, voy a poner comp-v, que va a ser simplemente la resta entre el valor del reciclo que yo medí y el GDFR, que corresponde a su imagen. Entonces esto es la comparación de las características que definen a la corriente de reciclo. ¿Ya? Ahí está. Con eso entonces decimos, esas son las características. Y luego esa comparación se tiene que transformar en una variable, en una sola variable, en un escalar. Y entonces para eso vamos a definir ahora la variable escalar comp, que corresponde a la norma, porque esto es un vector de 6 elementos, por lo tanto ese vector lo voy a transformar en un escalar usando la función norma, aplicándosela al vector de comparación. Y entonces esta va a ser la norma de la comparación. ¿Qué norma es? La norma 2. ¿Por qué? Porque por defecto MATLAB usa esa, es la norma euclidiana. O sea, corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ok, entonces fíjense lo malo que es mi iterador inicial del reciclo. Cacha. Tenemos acá, la comparación es por 10 elevado a 3, fíjense, y cuando yo esto lo transforma en una especie de... perdón, hay un error acá, es comp. Ahí sí. Ahora sí. Cuando esto yo lo transformo en un escalar, este escalar dice que estamos a una diferencia que en magnitud es de 7.900 libras hora de error, asociado a que me equivoqué en todo eso. Y claro, tiene sentido, pues si básicamente el sistema no, si tiene reciclo, de hecho tiene una fracción de purga de 0,1, o sea, tiene un 10% de purga, lo que implica que tengo un 90% del reciclo. Claramente el reciclo no es cero. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. El método de punto fijo, lo que haría sería decir, ok, como el reciclo que yo medí no es el correcto, entonces tomo el reciclo que obtuve y lo reemplazo y vuelvo a resolver el problema. Y eso es lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer de manera manual. Voy a tomar el valor que está en el workspace, que está acá, el GDFR,
está acá, que es un vector de 6 componentes, y lo voy a tomar. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Dónde lo voy a pegar? Acá. En vez de ahora definirme el flujo de reciclo con puro cero, ahora me lo voy a definir como ese vector, que lo copié y lo pegué, que corresponde al GDFR. ¿Ya? ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque esto es lo que haría el método de punto fijo, pues toma el valor y lo reemplaza, hasta que la comparación te chica, y como yo lo hicimos a mano, porque dijimos esta comparación es del orden de 1000, entonces nada, lo que tengo que hacer es tomar el último valor y reemplazarlo ahí arriba, y eso fue lo que hice. ¿Ya? Entonces hago un quick debugging, guardo y voy a volver a resolver el problema, y fíjense que ahora con el nuevo iterador pasamos de tener una comparación de 7900 a una comparación de 7500, o sea, disminuí. ¿Qué podría hacer ahora? Volver a repetir. Pero todavía no es una comparación pertinente porque tengo error del orden de 7000 libras hora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar nuevamente el GFR, lo voy a copiar y lo voy a pegar de nuevo. O sea, voy a generar entonces otro. Entonces voy a tomar esto y voy a poner acá un FR de nuevo y voy a volver a repetir esto. Entonces, de manera manual, lo que estoy haciendo es aplicar el método de punto fijo. Y fíjense que ahora, en la siguiente iteración, ahora la comparación es casi igual. Espérense, y es porque... Bueno, básicamente el valor que me dio es bien parecido. Ah, no, la comparación es un poco menor. Ahora está en 6900. ¿Ya? Y básicamente esto lo podemos repetir una y otra vez, manualmente, o lo que podemos hacer es hacer esto con un while. ¿Ya? Con un ciclo while. Un ciclo que básicamente haga esto hasta que se cumpla una determinada condición. Mientras se cumpla una condición, lo tiene que hacer. Entonces, lo que vamos a decir es que queremos que el método de punto fijo se actualice mientras la comparación sea mayor a una tolerancia y, tienen que pasar las dos cosas, y el número de iteraciones sea menor o igual a iter max. Voy a poner menor directamente. Menor o igual. Hasta una variable que yo definí como escalar de máximo número de iteraciones. Entonces, si yo pongo estas dos condiciones de while, tengo que definir las variables. Entonces voy a decir que la tolerancia que voy a pedir es que sea el error que vamos a permitir va a ser del orden de 0,1, voy a poner 0.1, esta va a ser la tolerancia, esto es libras por hora. Ese va a ser el error máximo que vamos a aceptar. ¿Ya? La comparación es una variable que se va a ir actualizando adentro del while. Entonces tenemos que definir una variable dummy para que comience a iterar, que es una variable dummy. Tenemos que definir un contador de iteraciones que se va a llamar iter, que va a tener un valor inicial 1, y este es el contador de iteraciones. ¿Ya? Y aparte vamos a definir un contador máximo, que va a ser, por ejemplo, 500 iteraciones, que esto lo haga hasta 500 veces. Máximo de iteración. Y entonces vamos a observar que después del while, lo que vendría sería toda la resolución. Aquí está la definición del UR, acá está el FR, el cual está definido allá arriba, y el while tendría que terminar acá, abajo, para que se volviera a resolver el problema. Entonces, si queremos que vuelva a resolver el problema, y queremos que vaya actualizando los valores del FR, lo que tenemos que hacer es abajo, justo antes de que se devuelva al while, entonces actualizar el valor de FR, así. FR va a ser igual a G de FR. Entonces, ¿qué hacemos acá? Actualizamos usando la actualización de punto fijo. Y aquí es equivalente a copiar y pegar, lo que yo estaba haciendo acá arriba. Pero lo voy a poner dentro del while, porque de lo contrario no me va a funcionar. Punto fijo. Y cuando haga esto también sería bueno decir que iter va a ser igual a iter más 1. Generalmente lo que uno puede hacer también es ir guardando las iteraciones para luego graficar. Por ejemplo, ir guardando el vector de comparaciones. ¿Cómo lo podemos guardar? Podemos definir un vector comp para plotear que va a ir actualizando su dimensión
iteración a iteración, por ejemplo, iter, 1, y eso va a ser igual a la comparación, antes de, entonces, volver a resolverlo. Y esto va a ser, entonces, un vector para plotear. Entonces vamos a ir ploteando este vector. Y lo vamos a resolver ahí todas las veces que sea necesario. Entonces, tendríamos que ponerle run. Esto, el while, básicamente voy a ponerle run acá, voy a guardar. ¿Ya? Y voy a ponerle run después del while porque todo lo anterior ya funcionó. Y lo que está dentro del while también funciona con honrosa excepción de la parte del método punto fijo. Así que solamente me voy a fijar ahí. Las unidades ya funcionan. Entonces le ponemos run. Como existe una comparación que es mayor que la tolerancia y existe un iterador que es menor que el iter max, va a entrar. Entonces, una vez que ingresa, va a hacer todos los cálculos, vamos a llegar a una comparación que, como les decía, es un valor 6000. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a guardar este valor. Entonces ahí vamos a generar un vector que vamos a ocupar para plotear. Luego vamos a aplicar la ecuación de punto fijo, vamos a actualizar el valor, vamos a actualizar el contador de iteraciones, ahora está en 2, y entonces ahora, si todo está como nosotros queremos, vamos a entrar de nuevo al while, que fue lo que pasó. Y fíjense que ahora, como está la definición, ya, tengo aquí mira, profesor. Perfecto, a las 5. Ok, se desconectan y después, ya, perfecto, vayan a su reunión con el pato. Ahí se quedan a la última que ven lo último al final. Ok, entonces como les decía, resumiendo, pues estamos en la última parte. Entonces, como les comentaba, terminando esto, actualizamos la ecuación utilizando la ecuación de punto fijo y finalmente entonces actualizamos el iterador y volvemos a resolver el problema. Entonces si lo volvemos a resolver, ahora la comparación es del orden de 6300, o sea, vamos disminuyendo. Entonces básicamente funciona desde el punto de vista que estamos disminuyendo la distancia entre lo que me doy y lo que obtengo, y para que ustedes vean cómo esto se ve en un gráfico, para terminar, vamos a definir una figura, que se me va a llamar figura 1, que corresponde al ploteo de la comparación, y vamos a decir entonces que vamos a plotear con la función plot. De hecho, vamos a graficarlo mejor con la función escaleras, porque la función escalera va manteniendo retención de orden 0. Entonces vamos a hacer, en el eje X vamos a definir los iteradores, o sea, vamos a poner desde 1 en 1 hasta iter menos 1. ¿Por qué iter menos 1? Porque cuando salga del while, por ejemplo, si ya convergió, igual va a sumar un iter más 1. Entonces, el complot va a tener tamaño iter y el vector la variable iter va a ser un valor más grande. Entonces, para eso entonces lo ponemos así, con un iter menos 1. Y con respecto al eje Y, que va a ser el vector de comparación, complot, que está ahí, y lo vamos a dejar así nomás porque con esto es suficiente. Vamos a poner que sea azul y que sea con líneas y que sea con un marcador. Y con esto entonces está. Entonces le damos run, vamos a sacar ahora los debugs y vamos a resolver. Entonces, ¿qué está haciendo acá? El método está trabajando y fíjense ahora lo que pasa. Acá, en su pantalla, aparece cómo partimos de algo que está 7000 libras horas de diferencia respecto a lo que me doy, lo que obtengo, hasta llegar en la iteración, en este caso la iteración número 108, a algo que está por debajo de la 0,1 libra hora de error, por lo tanto asumimos que estamos bien dentro de un error. Y entonces, la solución de esto ¿ya? Sería, por ejemplo, podríamos decir que con esta información ya podemos salir, por ejemplo, y calcular lo que nos interesaba, que era la producción de la columna, ya que la producción de la columna corresponde al X-top. Entonces, podemos decir entonces que el F prot va a ser igual al X-top, que es el que sale de la columna esta que está acá, ¿ya? Que es la salida que está acá, y que son solamente la última cuando el flowchart ya se resolvió. Entonces, a partir de eso, con esto podemos evaluar cuánto P se produce por unidades de A y
FP que ingresan. ¿Ok? Entonces, básicamente con esto terminamos un ejemplo de la resolución de un diagrama de procesos, y este diagrama, esta resolución de este diagrama de procesos, bueno, lo podemos usar luego para evaluar, por ejemplo, la mejor configuración, en este caso de, por ejemplo, cuál es la mejor fracción de reciclo que queremos de tal manera de maximizar la conversión de A y B en producto final. Entonces, ¿qué haríamos acá? Tendríamos entonces que poner un ciclo for sobre el while, de tal manera de ir actualizando las variables de decisión. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar para una siguiente etapa, ya que con esto creo que estamos listos y listas con esto. ¿Okay? Entonces, bueno, por problemas de otros compromisos, fuimos quedando con poca gente, y bueno, en este caso está Macarena. Macarena, quisiera saber si tienes alguna duda de todo lo que les mostré hoy, que puede ser un poco extenso. No, profe, todo claro. Súper, ya. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que con esto terminamos y vamos a, les subo el video, les subo los archivos para que los tengan, les pido que lo revisen, ¿ya? Y para mañana les pido que en la hora de ayudantía ustedes hagan este ejercicio de nuevo, ¿ya? La hora de ayudantía se va a tratar de hacer este ejercicio de nuevo. Los ayudantes van a estar atentos a sus consultas en relación a resolver este ejemplo de nuevo, pero ahora modificando la fracción de reciclo, ya la fracción de purga, perdón, en este caso el ETA. ¿Ya? Entonces, la idea es que mañana, en el horario de la ayudantía, ustedes trabajen con esto y los ayudantes van a estar disponibles para responder sus dudas. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos nosotros el jueves. Ya, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Gracias, profe. Chao, Que chao. esté bien.